Claro. Em, funcionales, si quieren, ¿Puede puede ser ser. los casos de uso? Bueno, los casos de uso, claro, es un diagrama, es totalmente funcional. Los escenarios son em, funcionales. Em, como decía, diagrama de contexto también, diagrama de flujo también. Eso muestra la funcionalidad del producto, o del producto de la aplicación o lo que tengamos que hacer. Em, esos son bien funcionales. Después, como decíamos ahí, el, el UML es más es un lenguaje para, para documentar o diseñar. Em, de hecho, con UML uno podría estar haciendo diagramas de cualquier punto de vista prácticamente. Creo que eso, UML es algo que se ha dejado de... Uno va, tal vez se usa ciertos conceptos, pero creo que se prioriza en que se entienda el gráfico que uno está haciendo más que cómo lo hace, ¿no? Si lo haces con UML o lo haces con cuatro cajitas con unas flechas, pero que se explican bien en las cuatro cajitas con las flechas, eh, el UML pasa a segundo plano. Pero bueno, igual es un poco conceptualmente, digamos, lo que tratamos de ver con el punto de vista funcional es cómo funciona, ¿no? Cómo se interconectan los componentes. ¿Sí? Vamos viendo los otros, y si no, volvemos, no se hagan problema. Entonces acá tenemos un punto de vista más de desarrollo, ¿no? Hablábamos de, bueno, ok, fíjense la diferencia entre uno y otro, y esto podría ser el mismo sistema, ¿no? Pero se ve totalmente distinto. Uno podría decir, ok, listo, voy a volver un segundo para atrás. Este web e-commerce, que yo lo muevo acá como, bueno, hay un cliente que accede a la web, ¿no? Ahora, cuando voy a programar esto, y quizá tengo todos estos diagramas, que bueno, ok, hay una parte de mensajería, acá quizá habría algún componente de buscador, ¿no? O de búsqueda semántica, con machine learning, ustedes lo pueden nombrar. Acá, por ejemplo, hay una parte de cómo JDBC Driver, que esto es una librería de Java para manejar las conexiones a las bases de datos. Entonces acá estoy viendo cómo está, a dónde hay componentes, digamos, el package de software donde voy a tener un manejador de colas. Bueno, son ejemplos, no necesitamos ir en profundidad con cada uno. Pero fíjense cómo el mismo sistema se ve totalmente distinto. ¿A quién le puede servir esto? Los ¿A quién le puede programadores. servir este? Al programador. El programador dice, bueno, acá se ubica un poco de dónde. Ah, acá tengo estos packages. Ah, ok, listo. Y el programador lo puede empezar a ver. ¿Al programador le interesa este diagrama de acá? Ah, Bueno, más o menos. Yo creo que sí le interesa, eh, pero depende para qué. ¿No? Le va a para- interesar para decir, ah, ok, listo, este componente se comunica con este, entiende el sistema, sabe más o menos para qué es, sí, para mejor entendimiento del negocio también. para entender un poco, pero después pero con este sistema, con este gráfico solo, y si tiene que ponerse a programar después y no entiende un poco cómo está organizado el sistema, se tiene que poner a hacer una búsqueda. Obviamente hoy con la inteligencia artificial, este gráfico solo, lo cual es una bendición, este tipo de gráfico te lo hace solo, te agarra, te lee el código, ¿no? Y te crea un poco todo el gráfico y te orienta, ¿no? Em, pero bueno, igualmente es súper importante para entender cómo está formado el sistema. Acá tenemos otro punto de vista que es de concurrencia, ¿sí? Bueno, si uno quiere entender, ok, cómo se va a estar manejando un flujo un flujo dentro de un software en sí. Bueno, quizá en algún punto hay que usar un diagrama de estados, ¿no? Porque ayuda a ejemplificar, ok, el nuevo reporte de gastos se envía, el reporte queda en estado para aprobar, ¿no? Fíjense que es distinto en algún punto al funcional donde había cajitas de quién llamaba a quién. Acá estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de, ok, cómo creo un reporte de gastos, ¿no? El reporte de gastos queda para aprobar. Hay un diagrama de estados. En un momento se queda ahí, ¿no? Después está no aprobado, entonces se queda esperando la edición, vuelve para atrás. Bueno, va mostrando un diagrama de estados.
porque esta es la perspectiva que describe mejor a las funcionalidades del software. ¿Sí? Esto lo va a describir mucho mejor, entonces es una forma de mostrarlo. Andrés, Sí, a ver, estamos, es como que en uno vemos una resonancia y en el otro vemos una radiografía, digamos. No habla uno de más profundidad que el otro, describen cosas distintas, están mostrando por ahí en la misma parte cosas distintas. exactamente. Entonces, por eso decimos, la arquitectura son múltiples gráficos de acuerdo a lo que uno quiera mostrar. Acá tenemos, si quieren, la llama de despliegue. Esto está relacionado con infraestructura. ¿Se acuerdan que yo decíamos en infraestructura? ¿Dónde están los componentes? ¿Está en la nube? ¿No está en la nube? Data center propio. ¿Qué base de datos tenemos? ¿Dónde están? Si hay varias bases de datos. Ejemplo, miren acá. ¿Se acuerdan que hablábamos antes del diagrama funcional, que hablábamos de un e-commerce? Pero yo decía, bueno, ok, tenemos un e-commerce, pero no sabemos en cuánto hardware está corriendo. Bueno, acá uno lo puede ver eso. No, acá por ejemplo Digamos hay que es el dos. mapa del hardware del sistema. Claro, esto es más relacionado con... Me cuesta decir hardware porque la realidad es que infraestructura ya el hardware uno casi Lo no que lo sí ve, digamos, ¿no? es ¿Qué hace? la relación de sus componentes, ¿no? Cómo, Mauricio? No escucha. Lo que sí muestran todos, digo, la relación de sus componentes, de las Claro, distintas. y acá, pero acá lo ves desde otra visión, ¿no? Entonces acá estás diciendo, ah, mira, el e-commerce ese que yo estaba viendo antes, que desde un punto de vista funcional era, un usuario llama un e-commerce, yo con el gráfico anterior no tengo ni idea de dónde corre, si es un solo nodo, múltiples nodos, la base de datos que tengo. Bueno, acá es un gráfico que no lo puedo ver más. Bueno, mira, son dos servidores, ¿no? Dos nodos, no sé si la relación ahí con por eso le decía antes, el hardware uno prácticamente ya no lo ve, no se entera dónde están las cosas, em, pero sí puedes entender que hay dos nodos, ¿no? Para entenderlo como es, entender las bases de datos que hay, los tipos de bases de datos que hay, ¿sí? Uno puede entender hasta el nombre de la base de datos. Bueno, esto es otra forma de ver el mismo problema, pero de una forma totalmente distinta, ¿sí? Ahora, ¿qué no veo acá? Si lo comparo con el funcional. La estructura del código ni cómo funciona la No, aplicación. Claro, no no estás viendo tengo el idea. flujo. No está viendo el flujo, o sea, quizás hasta uno no sabe bien si estos servidores de acá tienen solamente el e-commerce o tienen 7 aplicaciones más. Y no tiene por qué que por ahí mostrarlo esto. Em, y si es e-commerce y acá está la web del e-commerce, bueno, ¿y a quién llama? Quizá acá aparece el order manager, pero uno no sabe que este llama el order manager o cómo es ese flujo. Esto no es un diagrama funcional, definitivamente. ¿Ok? Bien, ¿cómo estamos con esto hasta ahora? Bien, perfecto. Bien. Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? Luis, dale. Eh, en base a su experiencia, no sé qué me puede llegar a comentar o si algún compañero quiere llegar a aportar en base a la experiencia que ha tenido en su ámbito de trabajo. En proyectos grandes, con equipos grandes, roles bastante definidos, con equipos chicos o hasta en un proyecto independiente de manera freelance, siento que hay diferentes formas, por supuesto, de pensar o de abordar de cómo puede llegar a ser este tipo de arquitectura. Por supuesto, si es un equipo grande, si es un equipo mediano o si es un proyecto de manera freelance. ¿Qué me puede comentar en cuanto a cómo es este proceso de preguntas o quién puede, en un equipo grande, le tiro un ejemplo, quién define, quién puede llegar a definir, plantear esto? Estamos hablando que, no sé, le tiro un ejemplo, el líder técnico se sienta con el equipo o el líder técnico directamente lo plantea así y ya está. A lo mejor en un equipo chico sí se sientan todos los desarrolladores y empiezan a hablar. ¿Qué me puede comentar en cuanto a su experiencia? ¿Quiere alguien opinar? O si no opino yo. Bueno, voy a empezar a opinar yo y cualquier cosa ahí van acotando. A ver,
definitivamente un equipo chico, un proyecto grande o chico, cambia un poco de quién va a tomar todas las decisiones, ¿no? Si hay una persona que es freelance y está haciendo todo, bueno, probablemente tome la decisión de arquitectura, tome la decisión de diseño, lo programa y lo lleva a producción. Ahora, yo creo que la cantidad de personas, ¿sí? No quita que haya decisiones que sean importantes, haya que intentar tomarlos previamente, ¿no? En- definitivamente después va a estar la complejidad, si es un proyecto muy grande y hay una sola persona, y bueno, probablemente, como decíamos antes, no una sola persona no tenga la capacidad de resolver toda la problemática. Entonces, yo creo que ahí, creo que desacoplaría dos cosas. La cantidad de personas versus la complejidad del proyecto. Entonces, yo creo que por más que haya una persona o haya 100 personas, em, hay decisiones que hay que tomar de una forma y la complejidad del proyecto es la complejidad del proyecto. Entonces, si el proyecto es muy complejo que hay que hacer, bueno, va a tener que tomar ciertas decisiones y esa persona quizá tenga que tomarlas todas, pero sí va a tener que tomar decisiones de arquitectura y después llevarlas adelante. Em, Eso por un lado. Yo creo que en un proyecto que empieza a ser muy grande y se empiezan a necesitar más personas para hacerlo, sí las complejidades empiezan a ser otras, que es en cómo hacer que el proyecto vaya ganando en agilidad a medida que se van acumulando más, va habiendo más personas. Y ahí hay otro tipo de decisiones para tomar que también son partes de la arquitectura del software, ¿no? De si vamos a utilizar microservicios, no vamos a utilizar microservicios, cómo se van a organizar los equipos de trabajo. Entonces, creo que ahí, a nivel de que si hay una gran cantidad de personas, se abre toda una rama nueva de complejidad, que tiene que ver mucho con la organización de esos equipos, cómo se organizan en células, em, esos equipos de trabajo, metodologías ágiles, empieza todo otro nivel de complejidad. Mm, pero bueno, yo creo que lo veo de ese lado. Quizás la respuesta es un poco como amplia, pero me parece que hay un poco de ahí de... Lo que sí diría es que la complejidad de un proyecto, mejor dicho, que haya una persona, o haya tres, o haya 10, no hace que alguna decisión se tome más rápido, o más a la ligera, no más rápido, más a la ligera. No sé si Pero, responde ahí, Luis, tú. Dale, perdón, sí. perdona la consulta, pero estamos hablando que supongamos que como líder o como manager, siempre le pregunto, siempre es bueno poder involucrar al equipo en base a todas estas decisiones que por ahí puedan influenciar en la arquitectura. Estamos hablando de que siempre es como buena práctica, no tengo ni idea, le pregunto si es bueno realmente poder sentarse con el equipo y bueno, mira, en equipo yo tengo más o menos esta idea de cómo podemos armar esta estructura y no sé, recibir feedback en cuanto al equipo y ver si puede funcionar o no, ¿no? Definitivamente, definitivamente. El tema es que tenés que tener un nivel de un sentido común de hasta dónde vas a democratizar todas las decisiones. Entonces, Perfecto. yo entraría ahí por el lado de no hay una persona que sepa todo, ¿sí? Ahora tampoco puede, creo yo, a nivel práctico, ¿no? Somos 100 personas, no podemos estar todas las decisiones discutiéndolas, ¿Le porque cada uno podría tiene su dar rol. un ejemplo? Sí, dale. En mi caso, yo trabajo en un organismo. Esto es cuestiones reales, digamos, no decisiones mías, ¿no? Y está dividido en áreas. Entonces tenemos un área que se llama infraestructura, que tiene gran parte de este dibujo, lo tiene armado. Entonces, cuando nosotros hacemos desarrollos como desarrolladores, lo que diseñamos del sistema o decidimos es la parte donde se crean las máquinas virtuales, los microservicios, las conexiones de manera virtual. Hay servicios como HAProxy o los Fortinet, que son los que hacen todos los balanceos de carga, la multiplicidad de nodos para según la cantidad de servicio que tenga.
Después tenemos un área de base de datos que define las políticas de cómo se crean las bases de datos, cómo te conectas a la base de datos, cómo las compartís, si pueden estar en la DMZ o no. Después tenemos un área de redes, que es la que arma todo lo que son cableados y conexiones lógicas y físicas por todos lados. Entonces es como que en la práctica en nuestro organismo las decisiones se van tomando según área. Eh, y uno lo que decide es el pool donde trabaja, digamos. Muy bien. Em, a ver, perdón, ahí me olvidé el nombre de que estaba haciendo la pregunta Luis, inicialmente. Luis. Em, quedó un poco más claro. Yo creo que igual, y en la parte ahí que recién comentaba Álvaro de organización de equipos, bueno, ahí es un mundo también, digamos. De hecho, yo estudio bastante todo lo que es el tema de modelos operativos y en células de trabajo y todo. Ahí se abre todo un mundo nuevo. Pero, pero también son áreas que la arquitectura del software se termina viendo reflejada también en cómo están organizados los equipos, ¿no? Nada es del todo independiente. En- Uno no puede organizar tener una arquitectura de software y tener los equipos em, organizado, por ejemplo, una arquitectura de software muy legada, que está todo, digamos, muy acoplado, que uno toca una parte y se rompe otra. Bueno, va a ser mucho más difícil trabajar con metodologías ágiles, con células ágiles, em, que en un sistema que está más con microservicios, ¿no? Donde cada uno de los componentes tiene una funcionalidad muy específica y una responsabilidad mucho más acotada, ¿no? Ahí sí es más fácil trabajar con, con metodologías ágiles o con células ágiles. Pero bueno, no me quiero ir tampoco por las ramas em, con este tema. Bueno, siendo las 8 de la noche, ¿quieren que hagamos un break de 10 minutos y después seguimos? ¿Les parece? Ok. Perfecto. Ok. ¿Está bien? Bueno, Sí, Bien, bien. Bueno, para mí, que no sé si apuntabas a eso, si no corregime, pero em, creo que sea una persona sola o múltiples personas en un equipo, o que el proyecto sea chico o el proyecto sea grande, Si es un proyecto chico, quizá es el único extremo, que sea es algo muy chico, no lo tenga que pensar tanto. Pero por el resto de las cosas, igual creo que merece pensarlo un poco por algunas etapas, ¿no? Y tener en cuenta algunas decisiones que son de arquitectura inicial antes de ponerse a desarrollar, ¿no? Em, si no es la típica que uno le tiran un problema, se pone a desarrollarlo, hoy con GenAI uno lo puede, o con las herramientas que hay, lo puede empezar a hacer, em, pero por más que esté solo, después de algunas cosas volverlas para atrás, quizás es un retrabajo innecesario, ¿no? Entonces para mí el punto es ese. Em, una persona o varias personas, el momento de tomar ciertas decisiones es igual un momento que requiere tenerlo pensado, ¿sí? No sé si ahí más o menos responde ahí tu pregunta. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, bueno, vamos con el proceso de arquitectura. Sí, esto es un poquito un diagrama de cómo pensarlo, ¿no? Em, pero sí, y esto también independientemente de los agentes, GenAI, lo que sea, esto va a ser así, ¿sí? Que es entender el problema. Después, ahora vamos a meternos más en esta parte de qué significa entender el problema. Tomar ciertas decisiones, ¿sí? Con todas las herramientas que tengan, con todas las reuniones que necesiten, con todas las personas que las quieran em, decidir, para luego, ¿sí? Comunicar esas ideas, esas decisiones que se toman. ¿Cómo se comunican esas decisiones? ¿Qué se utiliza lo que vimos en esta clase de hoy para comunicar? y hay distintos tipos de diagramas, digamos, ¿no? De las decisiones que estamos tomando en Ah, la arquitectura, para ver si las vistas. cómo va a funcionar. exactamente, se utilizan para comunicar. Una gran herramienta de comunicación es las vistas que tenemos, que son diferentes,
de acuerdo a lo que querramos mostrar y a qué interlocutor. Entonces, para comunicar seguramente vamos a utilizar eso. Obviamente esto no reemplaza la elocuencia que puede tener uno para comunicarlo y la habilidad para adaptar el lenguaje, adaptar la jerga que se utiliza, depende del interlocutor que lo tenga, ¿no? Porque no solo es un tema del diagrama, si vamos a hablar con la gente del negocio y le contamos que tenemos, que estamos evaluando, poner una base de datos relacional y otra time series y otra em, de grafos, y probablemente el tipo de negocio no va a entender nada. Iba a decir, me importa poco qué tipo de datos usas, me importa que la aplicación no se va a caer, ¿no? Y que no me vas a dejar sin servicio. Entonces, ahí está esa habilidad de qué le comunicamos a cada uno, ¿no? Y qué jerga utilizamos. Bien, pero estas son todas habilidades que hay que tener. ¿No? No sé, El- también todo esto nos sirve para comunicarnos incluso entre los distintos miembros del equipo. O sea, yo he acompañado varios equipos como product owner y de distintas formas. Por ejemplo, con el de diseño de front haces un tipo de diagrama que después se lo llevas al back y con el back haces el otro que se lo llevas al front y al cliente le mostras otra cosa y vas usándolo incluso para la comunicación interna, porque es pero como que claro, cada parte del equipo habla un idioma distinto. claro, muy bien. ¿Viste, dijiste product owner o product manager? ¿O Y sos? las dos, Ok, sí. bueno, En este momento no, no, pero sí tuve la oportunidad de ser las dos cosas en ok. distintos equipos, en varios Bueno, proyectos. un product owner, product manager es clave en la comunicación, ¿no? Vos lo podrás contar bien, es clave en la comunicación, es clave en la gestión. Depende de algunas, depende de qué compañía hacen llegar al rol de product manager un, un poco más allá que otros, pero sí, definitivamente está acá, está hablando el product manager, está hablando con los técnicos, está hablando con los desarrolladores, con el negocio, ¿no? Y tiene que estar ahí intermediando, entonces media en gran parte con todo lo que es la comunicación, ¿no? Así que tal cual. Y de nuevo, ¿no? Hablamos acá de la comunicación, o las herramientas con los tipos de diagramas que uno puede hacer. em, pero bueno, acá hay muchos otros skills, hard skills y soft skills que hay que poner en juego, ¿no? Y para mí no es menor el tema este del manejo de la jerga. De hecho, yo acá estoy utilizando muchos términos que algunos de ustedes quizás no me los entiendan. Y está bien, nadie tiene por qué entender todo. Yo le decía que es un poco difícil porque ahí tengo más de 80 stakeholders en este momento, entonces como que es un poco difícil encontrar un lenguaje común, pero la jerga es que uno utiliza de acuerdo a la persona que tiene enfrente es muy importante. Bien, bueno, se comunica, se evalúa, ¿sí? Se evalúa, se toma decisiones, se prueba. Esto también tiene, fíjense que tiene la construcción, el prototipado. Uno tiene una arquitectura, va a la prueba, hace una prueba de carga, hace una prueba de si es realmente lo que uno está buscando. Se hacen mediciones de esa arquitectura. Mediciones, ahora vamos a ver de qué tipo de mediciones estamos hablando. Y después, obviamente, se construye la aplicación, se testea y se vuelve para atrás, ¿no? Se vuelve mejor iterar, no que se vuelve para atrás, se vuelve a iterar. Esto no escapa mucho de cualquier ciclo de desarrollo que uno tenga de software, pero también es un poco para la toma de decisiones a nivel más de arquitectura. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ya hablamos de algunas de estas cosas, pero este es un diagrama que simplifica o resume bastante todo, ¿no? Entonces, es que también acá está el sacar los mitos, ¿no? Un arquitecto de software no solamente mira, obviamente, porque muchos, digamos, me ha pasado en esta clase, que el arquitecto, bueno, es el técnico que más sabe. em, y es alguien totalmente técnico. No, y acá vamos con todos los temas que estuvimos conversando hoy.
tiene influencias, ¿sí? Su propia experiencia, la tecnología disponible. Cuando hablamos de tecnología disponible no significa solamente la tecnología que hay disponible en el mundo, sino la que está disponible dentro de la organización donde estamos, ¿no? Dentro de la organización, alguien decía antes de las licencias que tengo, los productos que puedo utilizar, em, los proveedores de SaaS y de nube que tengo en general. Bueno, toda esa tecnología está disponible y eso es es una influencia para tomar ciertas decisiones. La arquitectura empresarial, hablamos de regulaciones, patrones, políticas, ¿sí? Entonces, todas estas influencias se agregan como contenido a lo típico que uno pensaría, ¿no? De qué decisiones tiene que tomar o cuáles son las entradas, los inputs que se tienen en la arquitectura. Que los típicos son los requerimientos, ¿no? ¿Sabe lo que son los requerimientos funcionales y los no funcionales? ¿Qué me puede ayudar ahí con la definición? Son las necesidades Y que tiene el cliente de tu sistema. Y a ver, ¿Cuál? requerimientos es lo que espera el cliente del sistema. Y cuando decís funcional y no funcional, funcional es ir al hueso, es decir, quiero que mi sistema envíe un correo electrónico. Bien, Ujú. y lo no funcional y sería qué tan rápido lo envía, ese tipo de cosas que no afectan a la funcionalidad, pero quizás agregan algún extra por el motivo que fuere. Excelente la definición. A la hora de tomar decisión de arquitectura, ¿cuál crees que es más importante? ¿Los funcionales o no funcionales? ¿O cuál creen? No, perdón, no una pregunta individualizada. ¿Cuál creen que son más Yo, importantes? ¿Los requerimientos yo, funcionales o los no funcionales? a ver, siempre creo que deben ser los Funcionales. funcionales, pero creo que depende del cliente. ¿Dijiste los funcionales? Yo creo que son los funcionales, pero en realidad creo más aún que depende de lo que espera el cliente. Ujú. ¿Alguien más? ¿Hay opinión? Y funcionales, o sea, lo que va a ver el cliente, porque en el caso de que, por ejemplo, ahora que lo que decía Boris, si el cliente lo que quería, el requerimiento era que el mail llegue más rápido, bueno, ahí es un requerimiento por ahí no funcional y tiene que Eso ver es un con algo de... requerimiento. Es un requerimiento no funcional, claro, que el mail llegue más rápido que... Claro. Ok. Y a la hora de tomar decisiones de arquitectura, en general, ¿cree que son más los requerimientos funcionales o los no funcionales? Hasta ahora viene ganando funcionales. Para mí funcionales, pero como dijo Boris, ¿Alguno dice dependiendo los de no funcionales o como dice acá los Quizás, atributos de calidad? quizás a la hora de pensar Para en mí los no arquitectura, funcionales son más importantes. ¿Quién dijo no funcionales? Yo, profe, Juan Pablo Paredes. ¿Por sí. qué? No sabría cómo explicarlo ahora en este momento, pero tengo la idea en la cabeza. Está muy bien. ¿Alguien más? yo pienso Jennifer, que te que hablaba. Perdón, perdón. Dale, Álvaro, dale. la arquitectura es como mostrar un montón de cosas en lo que se va a soportar el flujo del sistema o el modelo de negocio que dice, así que son más no funcionales que funcionales, porque ¿dónde va a estar todo un mail? Claro, o Esto, sea, como que los funcionales dictan el código, los no funcionales dictan la arquitectura. Yo digo que depende del modelo de negocio. Y ahí en no funcionales, ahí dice atributos de la calidad. Ahí en la parte, en la pantalla, los atributos de la calidad son todas las pruebas que se hacen. Y los funcionales es todo lo que se desarrolla, ¿o no? a la hora de elegir Bueno, arquitectura sí creo que predominan mucho los no funcionales. ¿Por qué? Porque vos podés hacer una aplicación que envíe un correo electrónico de un trillón de maneras, pero si en algún momento esa aplicación del correo electrónico escala en decisiones no funcionales, por ejemplo, que el mail tenga un formato de cierta forma, o que vaya a cierta velocidad, o que soporte cierta cantidad de mails en un determinado tiempo, ahí sí ya los requerimientos no funcionales te están determinando la arquitectura que vos necesitas. te diste Para vuelta, mí, Boris, ¿eh? Porque antes se había dicho los funcionales, Concuerdo, vos, ¿no? Bien concuerdo. panqueque, Le profe, bien vuelvo a dar la panqueque. razón a Boris, encima me di vuelta yo también. para mí depende del modelo de negocio porque hay modelos de negocio que te obligan a cumplir con cosas estrictamente funcionales y eso te va a cambiar todo porque, no sé, tenés muchas regulaciones que sí o sí es técnico y hay modelos de negocio en donde lo que necesitas es ganar a la competencia y son requisitos no funcionales. Entonces las decisiones van a estar en un proyecto tal vez de un lado y en otro proyecto del otro lado. Cada Me caso parece, es me parece diferente.
creo que por lo que dijiste, Jennifer, una parte dijiste la parte funcional porque tenés que cumplir con ciertas regulaciones. Yo creo que cumplir con ciertas regulaciones por lo general no funciona. Porque Pero decimos, cuando tenés las que tener un regulaciones backup, son tenés que tener un backup. técnicas, por ejemplo, una billetera virtual, fintech, tenés regulaciones técnicas que tienen que ver con cómo está estructurado el código por temas de seguridad, temas de cumplimiento de normativas. Eso Por no lo general creo que sería son, por lo general creo funcional. que hay un borde ahí, hay un gris. Ahí Pero creo por que lo sería general no sería más, funcional. yo creo que por lo general son más no funcionales las regulaciones, excepto que sea, pero puede haber funcionales, no puede ser que, bueno, em, para cumplir con esta regulación, no sé, ir a hacer cambiar dólares por pesos. Bueno, la regulación te indica que tenés que ir a hacer una consulta al Banco Central para ver si esa persona hizo ya operaciones en MEP. Bueno, eso es algo que es una regulación que te impacta funcionalmente. Em, pero por lo general creería que las regulaciones son más, em, en los ejemplos que se me ocurren por lo general son más como no funcionales. Em, pero está bien, digamos. Igual esto no hay no es que hay una respuesta que el 100% es una cosa. Por lo general, yo creo que diría como un Pareto, el 80% de las definiciones más significativas em, son por no funcionales. De arquitectura, ¿no? Definiciones de arquitectura. Em, ¿Por qué? Y ahora lo vamos a ver con más detalle, pero No hay uno sin el otro, no hay funcional si no hay no funcional y no hay no funcional si no hay funcional. Lo funcional es lo que están, no sé, los usuarios registrados, los ujú. pagos, aquí están dando la ropa, ahí lo paro y vuelvo. Bueno, está en Profe, tema doméstico. yo Pero creo que los no funcionales te obligan a tomar decisiones significativas, que te cuesten claro, plata. exactamente. Lo funciona. Si no sé, volviendo al ejemplo del e-commerce, es un e-commerce que va a un order manager y una base de datos. Eso Claro, te habla de la lo funcionalidad funcional de es, cómo lo tenés que desarrollarlo y vos vas y lo desarrollás. Lo que te va a cambiar mucho es si ese e-commerce va a tener un usuario por hora o tener 1.000.000 por hora. Porque ahí son dos cosas totalmente distintas. Eso es lo que te va a cambiar. Si te dicen que ese mismo sistema que hace lo mismo, o es un sistema que es un e-commerce que te pone un cuadrito, que vos buscas un producto, vas, tocas, lo metes en un carrito de compra, vas y lo compras. Ahora, eso lo vas a desarrollar de una forma. Ese mismo sistema que hace lo mismo, una cosa para un usuario, otra cosa para 1.000.000 de usuarios. Una cosa es que tenga que estar disponible 1 hora por día y otra cosa es que tenga que estar disponible 99,995% del tiempo, porque te lo pidieron. Son dos cosas. Estamos hablando de un desarrollo que quizás te sale $1.000 versus $1.000.000 para operarlo, para hacerlo, para operarlo, para mantenerlo. Y así con varias. No, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero por general lo que te varía más a nivel de esto lo tengo que decidir antes, son los no funcionales. Porque, ¿por qué también? Y ahora me meto con los otros cuadros. Acá vienen las restricciones también. Para mí las restricciones es fundamental en esto. Es algo por lo general uno lo está teniendo en cuenta, porque siempre lo tenemos en cuenta, pero quizás no se pone, no se hace explícito sobre la mesa de este tipo de decisiones importantes, en las cuales un equipo de arquitectura tiene que estar involucrado, porque es muy fácil decir, bueno, pero esto habría que haberlo hecho distinto. Acá, ¿por qué vas a poner esta base de datos que no sirve? Bueno, quizás la tasaría mucho más cara y había una restricción presupuestaria. ¿Por qué no hicimos todo? Ay, pero ¿por qué no lo hicimos todo en, en la nube, por decir algo? Bueno, quizá no había acceso a esa nube, o había una regulación, ahí me meto con otras cosas, o había otro tipo de restricción, tiempos, plata, todo termina siendo plata, pero hay tiempos y plata como grandes restricciones, ¿sí? Entonces, muchas decisiones, no es la decisión ideal técnicamente, pero sí es la decisión que se necesita en el momento de acuerdo a las restricciones que tenemos. A ver quién se le ocurre un ejemplo de tipos de compañía, ¿sí? En las cuales tienen que tomar decisiones
En realidad todas las compañías son así, pero que tienen que tomar una decisión que quizá a veces técnicamente no es la ideal, pero necesita mucha velocidad. Técnicamente no es la ideal, pero necesita mucha La de velocidad, tiene que las ser. redes sociales, quizás una compañía que tenga una red social como Meta, que necesita que los Ah, posts aparezcan súper rápido para que el cliente, para que el usuario no pierda el engage, pero quizás esa decisión lleva a una decisión técnica no tan apropiada. bueno, a ver, sí en una parte, voy a responder yo la pregunta. O sea, la mayoría de las compañías aplican un poco en esta definición que yo decía, pero a mí me parece bastante emblemático el caso de los startups. Yo tengo una startup, lo más probable es que salgo a buscar a inversores en mi startup. Si la idea gusta, altamente probable que los inversores digan, ok, te voy a poner mucha plata o determinada cantidad de plata, tenés que probarla en 3 meses, o en 4, 5, 6. ¿Qué hay que hacer ahí? Salís con un mock-up funcional que simule ser el producto y después vemos cómo lo resolvemos y lo emparchamos por atrás. Y claro, o salís con un gran monolito. Monolito es como una sola pieza de software que tiene todo ahí adentro. Que a nivel de escalar no lo hablo solamente de escalar infraestructura, digo, escalar en funcionalidad, escalar equipos de trabajo, como decía Luis, es un desastre. Pero para la velocidad que necesitas al inicio es fundamental. ¿Qué compañía creen ustedes que empezó muy famosa, muy grande, que empezó con un monolito? Conocida Argentina, una Sí, startup muy grande. Mercado Libre. Mercado Mercado Libre. Libre. Mercado Libre. Bueno, si escuchan Mercado Libre hasta el día de hoy es una suma de procesos mal hechos, que bueno, o sea, los equipos de desarrollo se vuelven locos para ir sumándole capas a lo que está hecho porque no ujú, lo pueden hacer dejar de funcionar, pero no pueden hacerlo interactuar con las tecnologías nuevas ni con el tamaño gigantesco que tienen hoy de estructura ujú. y se vuelven locos con embeber sistemas dentro de lo que está hecho. Bueno, Y hoy pasa. bueno, a ver si a alguno le gusta escuchar podcast y escucha el podcast de Escaladores. em, es el podcast que hicieron que entrevistan a varios de los fundadores o que estaban que estuvieron en los inicios de Mercado Libre. Y hablan específicamente de eso, que empezaron con un monolito, pues tenía que salir rápido. em, y después en un momento, que es bastante claro ahí en el podcast, tuvieron que decirle a los inversores, un año no vamos a desarrollar ninguna funcionalidad nueva porque tenemos que romper el monolito e irnos a un esquema de microservicios. Hay que ir a la bolsa a decir eso. No vamos a sacar ninguna funcionalidad nueva, vamos a parar todo. Y lo que comentaba Jennifer, sí, seguramente deben tener 1000 temas para resolver, pero sí lograron una arquitectura escalable, que podría ser mejor seguro y la velocidad que tienen los hace rehacer cosas varias veces seguramente. Em, pero bueno, es parte de... Y esto del ejemplo de Mercado Libre es el ejemplo de la mayoría de los startups. Empiezan con algo, tienen que salir rápido porque por las restricciones. Entonces, si uno viene de afuera y dice, a mí me ha tocado varias veces tener que discutir esto con colegas, con alumnos, pero con colegas también o con dueños de startup. Bueno, em, si te pones con la decisión ideal, estás en 7 meses, 8 meses y ya el inversor tal vez te dijo, ya te saco la plata. Em, en todos los casos son así, pero hay muchos que sí lo son. Entonces, nada, esa parte también hay que tenerla en cuenta de cuál es la decisión ideal, para qué momento y cómo plantearla, ¿no? ¿Sí? De hecho, miren acá, futuros requerimientos, ¿no? Está como otro de los inputs. Bueno, yo hoy desarrollo la aplicación, quizá, y seguimos con este ejemplo de startup, lo hacemos como un monolito. Yo sé que si esto funciona, en 6 meses voy a tener que hacer algo distinto, o en un año. Bueno, quizá puedo tomar algunas decisiones para prepararme para ese momento. Em, y las voy pensando ya desde antes. Entonces, o algunas no son tan costosas y se pueden hacer, pero esos futuros requerimientos uno los puede ir, son parte de las entradas que uno tiene a la hora de pensar en la arquitectura. Bien, ¿dudas, preguntas de esto?
Bueno, vamos con los atributos de calidad, que en realidad son los requerimientos no funcionales con nombre de atributos de calidad. Voy a pasar directamente a la otra parte de la presentación donde vamos a ir viendo. Esperen, perdón, voy a repasarlo rápido porque sí lo que es las restricciones que están más definidas acá. Atributos de calidad. Ahora después vamos a ver en la presentación que viene un poquito de qué se trata cada uno. Pero estos atributos de calidad no funcionales los podemos agrupar en varias categorías. Acá hay algunas, esto no significa que sean todas las categorías. Uno puede tener sus propias categorías o puede cambiarlas. Lo importante acá es qué objetivo se busca. ¿Sí? El objetivo que se busca es poder tener claro, no estoy hablando de documentar, porque la documentación ya hoy por suerte parece ser casi un problema del pasado, ¿no? De cómo uno documenta, pero sí tener claro cuáles son los requerimientos no funcionales que nos están pidiendo. Antes acá, que lo pasé rápido, estaba el diagrama de contexto. El diagrama de contexto nos da una idea de la funcionalidad que tenemos, ¿sí? Como también puede haber un diagrama de flujo o los que hablábamos antes para tener una idea de eso. ¿Sí? Esto es parte de los inputs, pero en gran parte van a ser, como decíamos antes, los atributos de calidad. Entonces, usabilidad, seguridad, rendimiento barra performance que tiene que tener la aplicación. Modificabilidad, ahora vamos a ver de qué se trata esto. La palabra un poco ayuda, pero a veces presta confusión. Disponibilidad, testabilidad y puede haber otros. ¿Sí? Escalabilidad puede ser uno. Escalabilidad es súper importante, simplemente que a veces se mira un poco dentro de performance con diferentes escenarios. Esos son varios de los atributos de calidad. Por otro lado, esto que yo le decía que para mí me parecen súper importantes y a veces no tan explícitos, las restricciones. ¿Sí? Costos, tiempo, como las dos grandes clásicas. Si hay poco tiempo. Esto acá de alguna forma aplica el triángulo, lo habrán visto alguna vez el triángulo que dice calidad, tiempo, costos, ¿no? Que se pueden pedir dos de ese triángulo, no se pueden pedir los tres. No, puedes pedir, mira, lo quiero hacer rápido y lo quiero hacer bueno. Ok, te va a salir caro. Eso es un poco, ese triángulo está acá. ¿Sí? Costos, tiempos, recursos, está acá. Bueno, la integridad conceptual, la arquitectura, bueno, eso es otra de las restricciones también que vienen con las regulaciones, ese tipo son restricciones. ¿Sí? La regulación está acá. Geografía, ¿sí? En qué país estoy, si estoy en un país o si estoy en varios continentes, no es la misma aplicación, no es la misma arquitectura, cambian muchas cosas. Integración con legados, ¿sí? Me tengo que integrar con legados que son en tecnologías obsoletas, son dos problemas totalmente distintos, ¿no? A nivel funcional, no me dice nada, ¿no? Si yo me tengo que integrar con un sistema que me da el stock, y lo tengo como un requerimiento funcional, bueno, digo, listo, lo hago en un día, no necesito nada. Ahora, son dos problemas totalmente distintos si esa aplicación de stock es una aplicación, es un microservicio que lo accedo a través de una API, o si es una aplicación que se cae en la mitad del día, si le tiro 3, 4 pedidos se cae, y si está hecha en COBOL, para decir algo. Son dos problemas distintos. Profe, yo tengo Totalmente una distintos. pregunta. Sí. Cuando nosotros hablamos de seguridad, generalmente la seguridad viene también por regulaciones externas o por, no sé, normas ISO que quiere cumplir la compañía. ¿Y dónde la ponemos ahí la seguridad? ¿Dentro de los requerimientos funcionales o dentro de las restricciones que tengo que cumplir? Depende cuál sea el requerimiento donde lo vas a poner. Si yo tengo que cumplir una norma ISO, Si vos tenés que cumplir una norma ISO, lo vas a poner seguramente dentro de las restricciones, ¿sí? Porque es una restricción que tenés que cumplir. Entraría como una regulación. Ahora, si, no sé, tenés que consultar un sistema externo porque te lo pide la regulación, que creo un poquito lo que comentaba Jennifer, bueno, esa es la parte funcional, tenés que ir a un sistema externo. Entonces también lo vas a tener que poner ahí. También muchas veces
La seguridad en gran parte es un atributo de calidad porque te lo están pidiendo, ¿no? El mismo negocio, ¿no? Te está diciendo, bueno, mira, tiene que estar los datos, tienen que ser confidenciales porque tengo un breach de seguridad y perdemos a todos los clientes. Entonces, depende cuál es el requerimiento donde lo vas a ir poniendo. Si querés, creo que lo más importante es que estén bien explicados. Esto, de alguna forma, es como que te da todo un framework como para que vos eh, lo puedas bajar a tierra, puedas aterrizar todos los requerimientos. ¿Sí? Y también es, en algún punto, para ver la tensión, ¿no? Porque hay cierta tensión entre, cierta no, hay una gran tensión entre todas estas cosas. Hay tensión entre los requerimientos no funcionales y las restricciones, ¿sí? Y los requerimientos funcionales entre sí. Si viene un inversor y te dice, lo quiero en 3 meses, quiero que cumpla los estándares altos de calidad y que sea barato, bueno, vamos a tener que hablar, ¿no? Porque están en tensión esos requerimientos. No se va a poder. Si tengo que cumplir con altos estándares de seguridad, que me lleva mucho tiempo hacerlo, quizá también entra en tensión con una restricción presupuestaria. Pero bueno, pues respondiendo a tu pregunta, Andrés, creo que Andrés fue. Creo que de acuerdo a lo que sea, depende de lo que vas a poner. Si es una regulación, lo vas a poner en una restricción. Em, sí. Que después quizá también esté que tenga su reflejo en un atributo de calidad. ¿Sí? Pero arranca de una restricción. Perfecto, ¿Está gracias, bien? Bueno. Influencias hablamos antes, ya las dijimos creo que todas, stakeholders, organización, entorno técnico, experiencia del arquitecto, la arquitectura empresarial, son todos los inputs que hablábamos antes. Han puesto acá un poquito como para graficar la locura que puede llegar a ser todo esto, que no es menor. No es menor y no es para nada menor el trabajo prolijo que uno tiene que hacer. Porque si uno no hace el trabajo prolijo de entender cuáles son todos esos requerimientos y por qué se va a tomar cada una de las decisiones y que incluso explicarlas, puede ser documentarlas también, puede ser un problema, ¿no? Porque es muy importante toda esta capacidad de negociar diciendo, bueno, como ejemplo antes, vamos a hacer un monolito porque lo tenemos que hacer en 3 meses. La única forma de probar este concepto en 3 meses o 4 o 5 es hacerlo así. Pero sepamos que esto va a tener este desafío de acá a un año. Sepamos que esto, porque si uno no lo refleja bien con no sé, el inversor, el dueño del startup, si uno no refleja bien esa problemática, ahí es cuando creamos las expectativas incorrectas, ¿no? Y ahí es cuando llegan las sorpresas. Entonces, ¿qué es lo que mi objetivo de esto es? Lo que estamos acá, estamos para ir un paso más, que a un paso distinto, no sé si más, menos, que simplemente desarrollar o implementar una tecnología. Es pensar un poco más allá y decir, ok, tengo que pensar en todo esto, tengo que tener en cuenta todo esto. La parte de programar lo va a resolver la GenAI, la parte de alguna decisión tecnológica muy puntual la va a resolver GenAI. Ahora, la confluencia de todo esto y la comunicación es donde tiene que estar nuestro aporte real, ¿no? Entonces, estas son herramientas para poder poner eso y que no sea todo lo mismo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas con esto? No, Bueno, profe. muy No, bien. no. Bueno, vamos a dar 15 minutitos más. Vamos a ver rápidamente alguna de estas. Después vamos a continuar igual con esto. La próxima clase es una clase conmigo, por lo menos, de blockchain. Profe, Em, este material lo sí, sube después a Classroom, ¿no? Porque todavía no está. sí, El después Classroom se iba sube al por eso. Moodle. Tranquilo, sí, por eso. Bien. Bueno, Bueno, vamos a unos minutitos más. ¿Están muy cansados? ¿Cómo andan? Vamos, sorprendentemente vamos. bien todavía. Estamos bien. ¿Estamos Yo bien? estoy para una hora más. Para una esa. Qué grande.
Qué grande. Ya Bueno, ahí es entonces, mucho, tanta energía no. quién fue el que dijo eso? Bueno, Pablo Petrone. No le Pablo, den bueno, bola. entonces por el pedido de Pablo nos vamos a quedar. Mentira. Lo matan, lo matan. No. Bueno, déjeme poner un poco de humor porque sabemos que es tarde. Bueno, atributo de calidad, ya los vimos. Vamos a entrar un poquito ahí en detalle en cómo se arman los escenarios. O sea, cada atributo de calidad que vemos acá, pero que vemos acá, los podemos ver con diferentes escenarios. ¿Sí? Entonces, para el atributo de calidad de rendimiento performance va a tener varios escenarios, por ejemplo, para poder explicar bien qué se necesita para diferentes, valga la redundancia, situaciones. Voy a cambiar un poco la palabra. Entonces, cada escenario que vamos a tener va a estar compuesto por estas tres grandes columnas. Por un lado, el estímulo, ¿sí? Que tiene un origen, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero es el origen del estímulo. ¿Cómo empieza ese escenario? Bueno, ¿quién es el origen? El origen es un usuario que hace clic, el origen es otro sistema que nos llama. Bueno, son diferentes orígenes que podemos tener. Después, ¿en qué ambiente, ¿sí? O sea, qué componentes del sistema están afectados por este escenario, ¿sí? Y después, ¿qué respuesta? Presten atención a acá la respuesta, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo le dije ejemplos. La respuesta es, ¿qué respuesta esperamos para este escenario? ¿Sí? Esperamos una respuesta que nos dé un OK, que dé un OK, pero más allá de la respuesta en sí que esperamos, lo más importante es la medida de la respuesta. Si les tengo que decir cuál es el error más común de estos escenarios, es que no tienen una medida de la respuesta clara, ¿sí? Y medible, ¿no? Valga la redundancia. No existe acá el que tenga una aplicación friendly, que tenga una aplicación, una interfaz friendly. ¿Qué significa friendly? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? No puedo usar la palabra friendly, pero después en algún momento hay que darle un detalle más. No podemos hablar de una aplicación que anda rápido o que está muy disponible. Tenemos que hablar de qué significa rápido. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuántas transacciones por Tenemos segundo? que ponerle algo que sea medible, por lo Exactamente. general numérico. Transacciones, claro, transacciones por segundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, depende qué estemos midiendo. Entonces, vamos a entrar en alguno de estos atributos de calidad. Rendimiento, performance. Acá está, varias formas de medirlo. ¿Sí? Uno tiene el tiempo de respuesta. Bueno, necesito que la respuesta esté en 3 milisegundos, 10 milisegundos, 1 minuto, 10 minutos. No sé cuál es ese tiempo de respuesta correcto. ¿Sí? Depende de lo que estoy haciendo. Quizás si estoy con un agente de AI que tiene que hacer una investigación y tomar múltiples acciones en un formato de tarjeta, quizás 10 minutos está buenísimo, ¿no? Si lo mando a hacer una investigación, ¿no? Y me vuelve un paper hecho. Bueno, quizás 10 minutos está bien. Y es rápido, es considerado rápido. Ahora, si yo en Mercado Libre hago una compra y tarda 10 minutos, creo que sería un desastre universal, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar 45 compras procesadas con la misma cuenta, el mismo producto, la gente apretando clic constantemente. Claro, que todo es un colapso total. Bueno, entonces, acá vamos a este tiempo de respuesta, el rendimiento, ¿sí? Pedidos por segundo, transacciones por segundo, vamos de escalabilidad, de predictibilidad, cargas pico. Acá hay un ejemplo de cómo esto que hablábamos antes, las tres columnas que veíamos con el escenario, ¿no? El estímulo, perdón, el estímulo, el contexto y la respuesta consumida de la respuesta. Entonces, acá estamos hablando de cuál sería el requerimiento del usuario. Requerimiento no funcional. Los usuarios inician 1000 transacciones X por minuto bajo condiciones normales de 9 a 18. El sistema debe procesarlas, resultado en pantalla en una latencia menor a 3 segundos. Este es el requerimiento, ¿sí? Y así lo podemos describir. ¿Cuál es el origen del estímulo? El usuario, ¿sí? Que es el que arranca este estímulo. El estímulo en sí es el inicio de la transacción, ¿sí? 1000 transacciones por minuto. El ambiente,
¿Por qué está el ambiente? A ver quién me dice por qué está el ambiente. No es lo mismo un servidor, por ejemplo, con una carga que es a las 4 de la mañana que una carga común de 9 a 18 en horario total y completamente normal, hora pico. Exactamente, y quizá, no sé, esto es de performance, no es de disponibilidad, pero voy a hablar de disponibilidad. Que a las 4 de la mañana se caiga, quizá no es tan. Se cae, No se bueno, entera ¿cuántos nadie. Hay 3 usuarios que accedieron, no les anduvo. Listo, no pasa nada, se te cae a las 3 de la tarde y quizá te perdiste de hacer 1000 transacciones, 1000 o 1000, no sé, 1000, el número que sea. Eso es dinero que se pierde ya por la transacción, imagen, ¿no? Marca, múltiples impactos. Entonces, es totalmente distinto. Y uno se puede preparar quizá para, dice, ok, yo necesito tener una disponibilidad de 99,x de 9 a 18 horas. ¿Eh? Y quizá a la noche puedo tomarme unas ventanas de mantenimiento. Es distinto, yo lo puedo pensar distinto ese sistema. A que tengas que estar 99.995 24 horas del día. Y que no puedas hacer ventanas de mantenimiento. Son dos cosas, son dos problemas distintos. ¿Eh? Profe, el Bueno, otro día, sí. ahora que estás nombrando esto de 99.995, veía en Instagram también este contenido de programación que eh, comentaba que Cloud tiene una disponibilidad del 99.3%, que quizás para nosotros o yo que desconozco wow, es bastante 99.3%, pero está en el grupo de el 2 que es poco. Hoy la mayoría de estos servicios se manejan con 3 o 4 nueve, tipo 99.99, 99.9 algo y así. ¿Eso es así, digamos? ¿O ¿Cuál es la pregunta? Si es así, ¿qué? si eso es algo que se mide? Si es algo que se mide de esa manera. Definitivamente se mide, puede prestar a confusión también, ojo, porque Eh, un yo, servicio de nube o un servicio determinado, perdón, no sé, ¿alguien está hablando? yo quería aportarle algo. Dale, dale. Cuando uno compra una estructura on-premise o compra un servicio de hosting, como puede ser el de Huawei, que vienen con unos contenedores que vos agregás a tus procesamientos, tienen estándares de calidad, el nombre no me lo acuerdo, pero son como nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Cuando vos llegás a los niveles más altos, te vas acercando a ese porcentaje cada vez más pequeño de falla en el año. Para categoría 1 creo que eran no más de 8 horas al año que se te podía pagar el servidor, sino tu servicio no entraba dentro de la categoría 1. Y la categoría 2 creo que eran menos de 40 minutos al año, cosas así. Entonces como que es el tiempo de servicio que te tiene que dar tu equipo. Sí, está muy bien. Yo lo que estaba ahí comentando, creo que a Boris, eso lo de los SLAs, si quieren, por los servicios que están en la nube en sí, obviamente eso no existe, es una realidad. Yo decía que a veces presta un poco a confusión, ¿no? Porque quizá un servicio de nube te da 99, te da 4.9, 3.9, 4.9, te lo puede dar, o te puede dar 5, te puede dar los 9 que vos quieras, pero vos construís una aplicación encima de eso, ¿no? Em, y es altamente probable que falle, que el SLA de tu aplicación sea por problemas en tu aplicación y no por la nube en sí. Entonces, que una nube en sí te lo dé, está buenísimo y lo necesitas, pero ahí viene toda la tarea de uno después de lo que uno corre ahí sobre ese servicio de nube, ¿no? Entonces, es algo para tomarlo en cuenta, pero es simplemente un input más, ¿no? de la disponibilidad. Si vos desarrollaste un e-commerce que corre sobre una nube, pero el e-commerce es un desastre, cómo funciona, cómo escala, como todo, no hay nube que te salve. No hay nube, no hay servidor, no hay nada que te salve, porque está mal desarrollada. Está mal desarrollado, no cumple con lo que tiene que cumplir. La nube obviamente te va a ayudar en muchas otras cosas, entre ellas la agilidad y bueno, y tener servicio para probar casi en instante. De hecho, vamos a tener una casa de acá de nube. Bien, bueno, disponibilidad, ¿cómo se mide la disponibilidad? No vamos a entrar en detalle, pero sí está la fórmula. Pero sí vamos a entrar en algún detalle, ya que hablamos de los 3, 4 9 y la cantidad de 9, que ¿por qué uno no tiene en todas las aplicaciones 99.9999, no sé, 4 9?
Claro, 4 9 más, o sea, 6 9 en total. O 7 9. ¿Por qué uno no tiene eso? Pues si no, uno diría, bueno, pagamos toda la aplicación 99,99999 y listo. Es más, ¿por qué no 100%? A ver, primero porque hay Porque hay que condiciones. dejar un margen de error, ¿no, profe? No, aparte hay condiciones externas que uno no maneja, uno puede tener redundancia, puedes tener miles de previsiones, pero se te cayó todo el nodo de Argentina, entonces no vas a tener disponibilidad. Y después porque el prever determinado margen de error a veces es caro, digamos. O sea, vos podés prever los errores hasta cierto punto, pero de llegar a ese 100% a veces es muy costoso. Ujú. El nivel de redundancia que tenés que tener en conectividad, en data centers, en redundancia de servidores, a veces es muy caro, digamos, tenerlo. Exactamente. Primero la respuesta, ¿por qué no 100%? Bueno, porque es un imposible en esto. Y ahora, y lo que vos comentabas, Andrés, de la disponibilidad. Cada uno de esos 9 que uno agrega es exponencial de costo. Estar 99%, 99,5% tiene su costo. 99,95 aumentó muchísimo. Y ahí cada 9 es exponencial. Eso, porque ya estamos hablando de em, situaciones muy finas, digamos, ¿no? De que tenés que estar en una nube, en multirregión, por si se cae una región entera. Para estar multirregión tienen sus otros múltiples desafíos. Entonces, por lo general, termina ocurriendo que empieza a aplicar mucho esto de qué ambiente o en qué contexto o dónde va a aplicar esta disponibilidad. Quizá un banco necesita la mayor disponibilidad para que la gente vea su saldo. Pero sí, quizás el usuario no puede hacer una transacción, no se preocupa tanto mientras vea la plata. Hay que Entonces, para el preguntarle componente, hay que preguntarle a la empresa Lisoform que elimina el 99,9% hace años de virus y nunca te dice un 100%. bueno, es verdad, es un buen punto. Pero bueno, ahí viene un poco todo esto de la disponibilidad de costos, ¿no? O sea, hice el ejemplo por este tema de cómo un atributo de calidad empieza a tener gran tensión con una restricción que son los costos. Em, Modificabilidad. Acá está un poco la definición de modificabilidad. Cuando hablamos de modificabilidad estamos hablando de la capacidad que tiene determinado componente de modificarse en un tiempo, ¿sí? Ya sea porque agregamos nuevas funcionalidades o porque modificamos las existentes, ¿sí? Y a veces necesitamos que ese componente se pueda modificar rápido. Entonces, em, yendo al ejemplo de antes que vimos arriba, bueno, si uno quiere agregar un nuevo método de ¿se acuerdan cuando estaba el mailer ese que mandaba notificaciones? Bueno, quiere agregar un método, si ya lo tuvimos en cuenta al principio, decíamos, ok, esto lo dejo en un componente por separado, que es configurable si querés, em, y se resuelve mucho más rápido. Pues sabemos que eso es lo que se va a modificar todo el tiempo, ¿no? Podemos tener modificaciones que las haga el usuario directamente desde el menú, ¿no? Que las haga directamente desde el menú y no tengamos que ir a hacer, a cambiar el código, ¿no? Entonces ahí quizá lo que queremos tener es una interfaz de usuario que cambie la fisonomía constantemente. Bueno, cada vez es más fácil cambiar esas cosas, pero es bueno tenerlo identificado antes, ¿no? ¿Con qué te vas a integrar? Quizá decir, bueno, ok, me integro con pasarelas de pago y las pasarelas de pago van cambiando constantemente. Ok, me tengo que preparar para que yo pueda agregar o quitar una pasarela de pago rápidamente. ¿Sí? No me tenga que hacer un gran diseño. Entonces, modificabilidad es otro de los atributos que vamos a estar tocando. Vamos a tener en cuenta para a la hora de ver qué vamos a utilizar. Le pongo otro, modificabilidad. Si yo tengo que hacer algo que lo tengo que modificar rápido y estoy utilizando el lenguaje de programación de bajísimo nivel cercano al bit y al byte, y si tengo que modificarlo rápido va a ser un poco difícil. Porque necesito
ver a un nivel del código que por más que tenga inteligencia artificial generativa que me genere el código, después si algo falla, es más difícil leer ese código. Entonces, hasta a veces tenemos impactos de ese tipo. Si necesito algo que lo tengo que mantener rápidamente, hacer cambios, bueno, ¿qué lenguaje de programación voy a elegir? ¿Sí? Ahora, ¿por qué elegiría, me voy para otro lado, pero hago una pregunta que siente, ¿por qué elegiría entonces en esta situación un lenguaje de bajo nivel? Que dependería de lo que tengo que desarrollar. Pero ¿qué atributo de calidad puede hacer que vos elijas un, un lenguaje de bajo nivel? Bajo Los nivel, digo, lenguajes de muy nivel cercano son a mi entorno. rápidos. Son rápidos los Son lenguajes de rápidos, bajo nivel. claro. ¿Qué atributo de calidad sería Rendimiento. ese? Rendimiento. Rendimiento, Quizá claro. necesito mucho procesamiento a muy alto rendimiento, ¿no? Estoy manejando un auto en la calle, ¿no? Un auto autónomo. Voy a poner un lenguaje que yo sé que a nivel de procesamiento que hay hoy es casi trivial eso, pero puede ocurrir que necesito alta performance por alguna razón, ¿no? Y necesito un lenguaje de muy bajo nivel. Bueno, ahí voy a favorecer la performance, pero quizá voy a estar perjudicando la modificabilidad. Quizá no, puede estar impactando en la modificabilidad. Puede estar impactando en qué tan fácil de leer ese código. Y ya lo ¿Sí? haces quizás muy de nicho, no sé cuántas personas manejan lenguajes de bajo nivel como un C, un C++. También, Incluso también, también desconozco, a mí me meto, perdón, a mí me meto con una restricción, que es, ojo, La porque si seguridad necesito, también. empiezan a jugar varias variables, pero incluso, perdón, la del costo es muy importante, lo que decía Ibori. Bueno, lo hago de pared de nicho. Es un lenguaje de programación que me encanta, pero hay 3 desarrolladores en todo ¿Y el el país. mantenimiento? Mantenimiento. Bueno, mantenimiento, modificabilidad, tiene cierta Sí, un está grado de relacionado, relación sí. importante. ¿Sí? Bueno, seguimos un poco más. Modificabilidad, acá tenemos también ahí un poco una forma de medirlo, ¿no? Modificabilidad cambia un poco. El estímulo quizá acá no es un usuario, es un stakeholder que está pidiendo un cambio, ¿no? Es agregar una nueva funcionalidad. ¿En qué etapa? Bueno, ¿y cuál es la medida? La respuesta, que no supere los 14 días para determinar un componente, ¿no? Interfase, ¿no? Acá habla de interfase. Bueno, ejemplo, me tengo que integrar con diferentes pasarelas de pago, ¿no? Bueno, para integrarse con esa pasarela de pago, si yo quiero agregar una pasarela de pago, no puede superar el desarrollo 14 días. Bueno, me tengo que preparar para eso. ¿Sí? Para que 14 días que incluye las pruebas, incluye todo, ¿no? 14 días es el ejemplo, no puede ser el ejemplo que sea. ¿Ok? ¿Dudas? hasta ahora van los conceptos muy claros. Buenísimo. Usabilidad es el grado de facilidad que tiene el sistema para ser operado por todos los usuarios. Vamos a tener una clase de interfaces de usuario acá, pero acá estamos hablando de relacionado con que sea fácil de usar, de recordar, de la simplicidad y la consistencia. Todo esto que son bastante cualitativos, lo que vamos a buscar es que se puedan medir. ¿Sí? Por lo que hablamos de la medida de la respuesta. ¿Cómo se puede medir? Bueno, es un poco más sensible medirlo, más difícil que la disponibilidad, que es como bastante más claro. Pero sí que acá podemos decir, bueno, que el usuario en un minuto puede hacer tal operación, que no se opere esta cantidad de clics para hacer determinada operación. Hay varias medidas, acá nos metemos un poco con UX en algún punto, pero es un atributo de calidad también para tener en cuenta. De nuevo, no tanto desde el lado del diseño de la UX, pero sí que nos puede impactar en toda la arquitectura y la tecnología que utilizamos por detrás. Acá aplica mucha subjetividad, ¿no, profe? Porque, o sea, uno puede pensar esto que decís vos de X cantidad de clics o X cantidad de movimientos de mouse, pero quizás, por más que vos lo pienses de lo que se llama más ideal, tenés un usuario que lo va a utilizar de cierta manera y dice, no, esto a mí la verdad que no me gusta. Y vos lo hiciste de la manera más, vamos a llamarle eficiente. Sí, pero también tenés formas de medirlo. O sea, vos podés medir, por ejemplo, porque puede haber un usuario que no le guste, no siempre va a haber alguno, pero me dicen las grandes cantidades. Ejemplo, vos podés medir en un e-commerce en qué lugar dejan la compra. Entonces vos me dijiste, bueno, en la búsqueda va rápido. Haces el funnel ahí. Tengo 1000 que buscan. Baja 900, ¿no? En la segunda pantalla. Y en la tercera pantalla se van la mayoría,
baja de, no sé, 800 a 100 personas, y puedes medir. Es una medición para hacer. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Está tardando mucho tiempo, es confuso lo que viene después, la gente se cansa cuando lo tiene que leer. Bueno, tenés formas de medirlo, por lo menos en grandes números, ¿no? Pero eso no sería Perfecto, sí. más funcional que no funcional, el Sí, requerimiento, porque viene más desde el lado de experiencia, como dijiste antes. sí, sí, hay una parte que es ahí funcional o que hay un gris importante. Em, Sobre todo lo que las pasa que, primeras tres. Después las sí, prevención de errores y eficacia en la ejecución de las tareas, quizás. sí, hay un gris en este. Es verdad que acá hay un gris más importante. Lo que pasa que algunas de estas cosas que son funcionales en algún punto, em, puede ser que sea funcional y es una forma de mostrarlo como un atributo de calidad. Pero, por ejemplo, la prevención de errores nada, hay algunas partes que son grises, pero cómo prevenís el error quizá te termina impactando en la arquitectura, porque cómo lo pones, bueno, fíjense, en Mercado Pago se lo utilizan, cada tanto falla una transferencia. ¿Qué hace Mercado Pago cuando falla una transferencia? Con un cartelito bastante lindo que dice, no lo podemos hacer en este momento, tranquilo, lo vamos a hacer después. Y Sí, va y la hace. tiene una UI ¿Qué? específica para eso. Bueno, claro, pero se encarga, hay una parte en toda esa arquitectura que se encarga de capturar el error, ¿no? Eh, se encarga de mostrarlo bien, se encarga de ser asincrónica, ¿no? Maneja sincronismo, maneja ciertos conceptos que son más de arquitectura en sí, que captura los errores distintos y que hace que la experiencia del usuario sea mucho mejor. Si lo mismo pasara, pero el error no está capturado, lleva una pantalla que es horrible, ¿no? Que dice error, bla, 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 y no Sí, captura, o la un código experiencia de del usuario es error que no mala. sabes de qué es. O sea, no Entonces, sé. ahí hay un borde muy importante, sí, porque hay grandes cosas de lo que dije yo que es funcional, definitivamente. Pero también una parte que es, si querés, no funcional, que es capacidad de sincronismo, ¿no? Em, nada, hay cosas que sí tienen un gris, Van muy de la definitivamente. mano. Es el chiste Vamos de la de... mano. Vamos de la mano. Tomen esto, para mí es un poco para entender esa tensión que hay entre las cosas y que todo tiene que tener cierta armonía. em, que cumpla, que logremos hacer cumplir con los requerimientos. Y si no lo va a cumplir, también que sepa como herramienta, como decir, bueno, por esto, es un trade-off. Te doy esto, pero no te puedo dar Sí, esto. claro. Estoy dispuesto a, no sé, O sea, negocio bueno, esto porque necesito salir mira, no te antes y puedo dar bueno, todo, no chao. te puedo dar Recortemos todo. acá. No puede ser modificable, barata, hacerla rápido, performance, disponibilidad, en microservicios, nada. No, todo no se va a poder. Sí, tal cual. Em, bueno. Pero sí, está muy bien el comentario. Lo de usabilidad y tiene bastante de funcionales, correcto. Testeabilidad, ¿sí? ¿Qué tan testeable es el código? De hecho, ya no se usa tanto por ahí, o no se habla tanto, pero eh, que está el Test Driven Development, ¿no? Que es hacer todo pensando en cuáles son los tests que uno tiene que hacer. Em, y en algún punto es esto, qué tan testeable es el código, ¿no? Esto va a acelerar o no el tiempo de desarrollo. Pero hacer un código testeable con todos los casos de test y todo, lleva su tiempo también. Entonces, em, mientras más test automatizados tengan, más rápido van a ser los releases, ¿no? Si yo hago un cambio y tengo todo el pipeline desde que se hace el cambio de desarrollo a que va pasando por los diferentes ambientes hasta que salga ese código productivo y que esté productivo, digamos, al público, si están todos esos tests automatizados, puedo hacer cientos de releases por día. Em, Es muy difícil tener todo eso automatizado. Bueno, la capacidad de test impacta en la arquitectura, definitivamente. Cómo voy a pensar los componentes, cómo los voy a, a dividir, cómo los voy a aislar, ¿no? Todo eso para hacer una arquitectura testeable, automatizada, va a impactar mucho en la arquitectura. Bueno, seguridad, hablamos también de seguridad. Antes justo lo preguntaba lo de seguridad, creo que no me acuerdo si era Andrés, me parece. Em, Testeabilidad, bueno, acá hay cosas funcionales, cosas no funcionales, pero definitivamente si yo tengo que tenerla
la información encriptada, encriptada en reposo, encriptada en tránsito, em, lograr que esté disponible, que tenga capacidad que pueda ser auditada, que conserve la información durante 10 años, ¿sí? En algún lugar. Todo eso va a impactar en cómo pienso arquitectura tecnológica. Profe, esto que hablaban al principio de que, por ejemplo, para ciertos proyectos y estos sistemas hay leyes, literalmente leyes, que afectan en tu sistema. Entonces, acá es donde aplicaría la seguridad, digamos. Y ahí no pasaría a ser quizás también funcional. Digo, si vos tenés una Sí, ley que te impide, que tiene una cierta regulación para los datos. Entonces, vos sí o sí. sí tenés que tener eso. Seguridad de acuerdo a lo que te pidan, o sea, termina siendo un requerimiento, ¿no? Y cuando hablamos de requerimiento puede ser funcional y no funcional. ¿Sabes? Vos podés tener requerimientos de seguridad que sean no funcionales y requerimientos de seguridad que sean funcionales. Tenés de los dos. Hay una ley que te dice que tenés que consultar otro sistema para, no sé, el RENAPER, consultar al RENAPER, el Registro Nacional de las Personas en Argentina, tenés que consultar el RENAPER y bueno, eso es funcional. Ahora tenés que tener todo encriptado, es no funcional. Pero, de nuevo, quizá en algún punto hay que tener claro que es funcional y que no es funcional. Siempre puede haber algunos grises acá, pero el punto después es cómo te impacta en la solución tecnológica que estás utilizando, ¿no? Pero seguridad es algo que es un requerimiento en realidad, como todos los requerimientos. Puede ser funcional o no funcional. ¿Está bien, Boris? Perfecto, profe. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, acá como un corolario, siendo las 9:10, los atributos de calidad no es estricta esto ya lo dijimos antes, no es estricta la clasificación, todo lo contrario. Como dijimos, está performance o rendimiento, disponibilidad, modificabilidad, usabilidad, seguridad, la que dijimos ahí, pueden agregar escalabilidad. Hasta uno podría agregar un atributo de calidad y transformar los costos en algún tipo de atributo de calidad. Bueno, uno le puede buscar, le puede buscar ahí la manera. Lo importante es que encontremos la forma de poder describir el problema y sobre todo de conceptualizarlo, más allá de describirlo, pues esto no termina siendo un tema solamente de describirlo, es más de conceptualizarlo. ¿Sí? Entonces, después vamos a hacer seguramente una práctica de esto, y en la práctica alguna quizá diga, bueno, yo esto lo puse como 12, para mí escalabilidad y performance es uno claro, que si uno quiere poner un requerimiento de escalabilidad, bueno, lo puede poner como escalabilidad en sí. ¿Qué significaría escalabilidad? Es, ok, ¿cómo paso de, en una ventana de tiempo, sube la cantidad de pedidos de 100 a 1000 por segundo? Bueno, mi aplicación tiene que estar preparada para escalar en forma automática eso. Eso sería el atributo de calidad de escalabilidad. Ahora también uno lo podría poner como dos requerimientos de performance, ¿no? Yo tengo uno de tal horario a tal horario, tantos usuarios, y después por otro tengo otro requerimiento de performance con picos de determinada cantidad de transacciones. Importa ahí si lo pusimos como escalabilidad de performance, a uno le puede gustar más de una forma o de la otra, pero el problema está descrito igual. Entonces acá es un momento de descripción del problema, entender el problema y después en consecuencia cuáles voy a poder atender, negociarlos y después ejecutarlos. ¿Ok? Estamos terminando la clase hoy, pero estoy dispuesto ahí a quedarme todo el tiempo que sea necesario para, estoy disponible, ¿no? Después estoy disponible para dar preguntas. O sea, no entendí nada, también puedo decirlo. Profe, en el cronograma me pareció leer que la clase que viene iban a hablar sobre los trabajos prácticos. No sé si interpreté bien. Sí, pues, creo que sí, pero es con Andrés la casa que viene. Entonces creo que Ah, ok, Andrés les ok. un trabajo práctico la clase pasada, ¿no? O no lo llevo a dar. No me acuerdo, por eso estaba preguntando. Creo que no, profe, la verdad que. No, creo que no. ¿No? Ok. Yo no lo recuerdo. Ah, perdón. Quizás están hablando Que de sea la trabajo clase. práctico. No, espera. Claro, la clase que viene hay un trabajo práctico. Estoy viendo el programa. Hay un trabajo práctico con Andrés.
Ah, son esos Por eso, TPs que se entregan, que son tipo un TP para hacer en el momento, ¿no? No es que es un TP1. TP final. Sí, sí, sí. Lo más probable es que sea para hacerlo ahí. No sé si se entregará ese mismo día y depende. Ujú. Ok, ok. Perfecto. Y después la próxima clase mía es una clase de. Después está la clase que viene, que es el trabajo práctico. Después hay un feriado. Después el 9 de abril, que es presencial. Ujú. Y bueno, después bueno, van siguiendo las clases, ¿no? Ok, yo para saber si había que ir armando grupos por el tema de la organización para los grupos, para los trabajos finales y eso. Si no les pidió Andrés algo en particular, que Sí, seguramente. dijo que armemos equipos de 6 o 7 personas. Ah, Ok. ok. Gracias, Jen. Bueno, Sí, los que se conocían que arman grupo, dijo, y bueno, después los que sobraban se metían en los grupos que faltaban. Pero todavía no nos dio ningún lugar para cargar ni nada. Claro, por eso me había quedado esperando eso y no sabía si tenía relación con algo de la semana que viene. Ok, y gracias. bueno. ¿Alguna duda más? ¿Algo que quieran revisar? Podemos poner la presentación de nuevo y ver algo. Si alguien tiene alguna duda. No, profe, gracias. De mi parte quedó todo súper claro, profe. Bueno, espero que. Bien, muy bien. Muy bueno. Ok. Bueno. Bueno, gente, muchísimas gracias. Cualquier cosa me avisan. O lo vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Y bueno, comentarios, discusiones, críticas, constructivas, todas bienvenidas. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Buenas profe. Buenas noches. noches. Hasta la próxima, Gracias, profe. profe. Gracias. Gracias. Gracias, Chau, chau. profe. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, gracias. Buenas noches.